Yo quisiera dar gracias a cada uno de ustedes por la amistad y amor en Cristo que nos han mostrado en todo este tiempo. Esta es la última vez que voy a compartir la palabra con ustedes en una predicación, aunque la otra semana voy a dar la enseñanza ya para terminar en la carta de Judas, ¿verdad? Entonces, pero quiero dar gracias, hermanos. Doy gracias a Dios porque ha sido un tiempo que se ha ido muy rápido, casi 7 meses, pero han sido como 5 minutos, decía mi pastor allá, ¿verdad? Pero 5 minutos bajo el agua. No, nada que ver, hermanos. Ha sido un tiempo muy especial y pensaba, ¿qué puedo enseñar a la iglesia antes de poder partir? Y como ustedes escucharon ahora el mensaje o la lectura de la palabra, está basado el mensaje en Mateo 5. ¿Ha pensado usted, mi hermano, mi hermana, cuál es la influencia que usted está haciendo en este mundo? El sermón se llama Vidas que dejan huella por su influencia cristiana en este mundo. Y como ustedes pudieron leer hace un momento, está basado en Mateo 5, versículos 13 al 16. ¿Qué influencia está produciendo usted en este mundo? ¿Es Cristo realmente el que se está reflejando en la vida suya? ¿Sus acciones realmente están llevando a exaltar a Cristo con su vida? Se cuenta que había hace cientos de años una ciudad ahí en el Oriente Medio. Había un hombre que caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara encendida. Era una ciudad muy oscura en las noches, sin luna, como aquella noche. Fue especial, pero en un determinado momento se encuentra con un amigo y el amigo lo mira y le dice, lo reconoce y se da cuenta que es Uno, el ciego del pueblo. Y entonces le dice, Uno, tú ciego con una lámpara en la mano, si tú no ves. Entonces el ciego le responde, yo no llevo la lámpara para ver mi camino, porque yo me conozco las calles de este pueblo. Llevo la luz para que sirva a otros y yo pueda guiarles en el camino, para que encuentren el camino. Se pueden imaginar la manera de este ciego. Qué impactante, ¿verdad? Una luz en medio de la oscuridad, aunque él no tenía la luz, él no podía ver. Qué importante es la luz, mis hermanos. Y nosotros vemos, ¿verdad? Pero la luz de Cristo no solo debe ser para nosotros, sino para que el mundo sea alumbrado con esa luz y que otros sean guiados al camino de Cristo. La pregunta es, ¿eres tú una influencia en tu familia, en tu casa, en tu barrio, que alumbra para que otros vean a Cristo? El Señor Jesús, en el capítulo 5, del capítulo 5 de Mateo al capítulo 7 está descrito el Sermón del Monte. Y en ese largo discurso del Señor posiblemente se pronunció en varios días. Algunos los han llamado el Sermón de la Colina. Otros lo han llamado un diseño para la vida, las enseñanzas de la colina, la carta magna del reino, o sea, la constitución, ¿verdad? La ética del reino, el discurso de ordenación de los apóstoles, el compendio de la doctrina cristiana, la constitución del reino de Dios. Pero sin duda alguna, mis hermanos, todos estos títulos se quedan cortos. Estos 3 capítulos de la Escritura son tan profundos que podríamos llamarlos de tantos nombres, pero quisiera otra vez leer los versículos 13 al versículo 16, y dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida,
¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y mire la conclusión del Señor: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor, porque ella es la que guía nuestras vidas, porque ella es nuestra guía en fe y en práctica. Sin duda alguna, Señor, nosotros somos débiles y necesitamos, Señor, tu palabra para que nos enseñe cada día a poder proclamarte en medio de un mundo que está muriendo y yendo al infierno, Señor. Padre, que como siervos tuyos, como tus hijos, podamos, Señor, entender que hay un propósito y que nuestra tarea es pensar qué influencia estamos haciendo en esta sociedad. Primeramente en nuestra familia, pero después también en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Padre, gracias porque no nos has puesto por casualidad en este mundo. Hay propósito. Y gracias, Padre, por regalarnos este día para poder aprender de tu santa y bendita palabra, Señor. Te alabo y te doy gracias, Señor, y pido tu bendición para este sermón, Señor. Úsanos con el poder de tu Santo Espíritu, para tu honra y para tu gloria lo pedimos. Amén. Mis hermanos, es importante notar que este mensaje era para los discípulos, para aquellos que siguen al Señor, no para los inconversos. Al Señor lo seguía un montón de gente, pero este mensaje era para los discípulos. Y no, miren el versículo 1 de ese capítulo 5, lo que dice: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y ahí empieza la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por mi causa o por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por mi causa o por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y de ahí el Señor les dice: ustedes son la sal de la tierra. Mis hermanos, ustedes son la sal de la tierra. Y uno piensa, ¿de qué manera? ¿Cómo es que yo estoy dando sabor a este mundo? Interesante, mis hermanos. Mi deseo esta mañana es que ustedes puedan entender el propósito y la influencia que son en este mundo. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene un lugar durante la semana donde puede ser una influencia de Cristo. Mi deseo es que salgamos convencidos que nuestras vidas tienen propósito, mis hermanos. Que nuestras vidas sean útiles y causen mayor impacto posible en este mundo. ¿Para quién? Para Dios, para su reino y para su gloria. Así que en este pasaje, mis hermanos, el Señor Jesús nos llama a ser sal y a ser luz en este mundo, viviendo vidas transformadas por el Evangelio.
con el propósito de llevar gloria a su nombre. Otra vez lo repito, el Señor quiere que seamos sal y luz en este mundo, viviendo vidas transformadas por el Evangelio, con el propósito de llevar gloria a su nombre. Para eso fuimos creados, mis hermanos. Vidas que dejan huellas por su influencia cristiana en este mundo. Y por eso comenzamos con el versículo 13 y dice: ustedes son la sal de la tierra. Y sabe, aquí ese verbo son está dando la idea de son y serán cada día la sal de esta tierra. Mientras vivamos, hermanos, somos la sal de la tierra. Y como dice ahí, si la sal se ha vuelto insípida, ¿cómo ha de ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada y pisoteada por los hombres. El mismo Señor les dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. No sé cuánto les gusta la sal a los mexicanos. Yo he visto que les encanta la sal. Comerse un aguacatito sin sal, hermano, no tiene el mismo sabor, ¿verdad? Hermanos, la sal es un bien muy apreciado, no solamente en este momento de la historia, desde siempre. Desde siempre. ¿Saben ustedes que la palabra salario viene de la palabra sal? Con eso se les pagaba a los soldados, con sal. ¿Para qué? Para que pudieran saborear mejor la comida. Pero la sal no solamente sirve para dar sabor, sino también para preservar. En tiempos antiguos no había refrigeradoras, hermanos. ¿Y cómo entonces conservaban las carnes? Pues con la sal. La sal era la manera de preservar. Y una vez escuché a un hermano y me llamó mucho la atención. La sal da sabor, la sal preserva. Pero ¿qué hace la sal en el mar cuando nosotros nos vamos a bañar? ¿Ha abierto usted los ojos en el mar? ¿Cómo arden los ojos, verdad? Incomoda. Incomoda. Hermanos, el énfasis del Señor Jesús en este pasaje es la preservación. La preservación. No podemos negar, mis hermanos, que vivimos en un mundo que desciende en la corrupción. Cada día desciende. Y somos conscientes de eso, hermanos. Somos conscientes. De una manera muy bonita, el Señor les hace esa figura de la sal. ¿Qué es la sal? ¿Por qué somos sal, hermanos? Porque nosotros, hermanos, somos los que hasta cierto punto preservamos. Fíjense, que la corrupción de este mundo no se explote de tal manera que no tengamos ya nada más que hacer aquí. Los creyentes, hermanos, son la sal de este mundo. Muchos, cuando saben que alguien es creyente, se detienen. Ahí viene el pastor Antonio y dice: cuidado. Mis hermanos, frenamos muchas veces, pero ¿sabe qué? Tenemos que hacer sal. Tenemos que ser esos que preservamos, porque la sal no puede estar escondida, hermanos. Bueno, y hasta cierto punto, cuando la echamos en la comida, no la vemos, pero sentimos su sabor, ¿verdad? Con las carnes podemos verla, pero de repente también desaparece. Pero ya causó su efecto de preservación. ¿Cómo es esto que el Señor nos ha puesto para preservar este mundo, hermanos? Es increíble pensar eso. Pero por eso es que el creyente es una influencia en este mundo, mis hermanos. Es una influencia de una vida santa, una vida íntegra, que frena el avance de la corrupción, de la degradación moral de este mundo. Un comentarista dice: el seguidor de Cristo debe obrar de salvaguardia en el mundo,
Uno no puede dejar de imaginar qué sería o qué sucedería en esta sociedad moderna con toda su podredumbre moral si no fuera por la presencia de la iglesia cristiana. Y es que realmente, mis hermanos, tenemos que entender que hay un propósito en nuestras vidas. El creyente no ha sido llamado para ser un florero. El creyente ha sido llamado para dar sabor, para preservar este mundo. Ustedes, dice el Señor, son la sal de la tierra. Y después, ¿qué sigue ahí, mis hermanos? ¿Qué palabra sigue? Pero. Cuando usted encuentre un pero en la palabra, hermanos, pregúntese por qué está ese pero ahí. Ese es un contraste. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Es interesante, mis hermanos, esta advertencia que hace el Señor. Si la sal se desvaneciere, dice la Reina Valera, la idea es si la sal pierde su sabor, su capacidad de preservación, entonces ya no sirve para nada, mis hermanos, sino para literalmente ser tirada. Se dice, y hay muchas historias sobre la sal, que cuando sacaban la sal del mar, ahí estaba contaminado con yeso y todo eso. Entonces cuando la sacaban ya había perdido su sabor, su poder. Otros dicen que en el pasado no había cemento y sacaban la sal de las minas y las ponían en la tierra. Cuando las ponían en la tierra, agarraba contacto con la tierra y ya perdía el sabor. Bien interesante eso. Entonces para preservarla era un bien tan único. Si la sal no sirve para nada, solo va a servir para rellenar los baches de la calle. Qué terrible advertencia, mis hermanos. Para que nosotros entendamos qué es lo que Dios está mostrándonos, hermanos. El propósito del creyente es un propósito único. Y el Señor no solamente en este pasaje de Mateo dice eso, sino que también en Lucas 14:34 dice: por tanto buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? Marcos 9:50, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. ¡Wow! El Señor está diciendo, miren, retengan esta cualidad tan preciosa en su vida y serán de bendición los unos a los otros, hermanos. No solamente como hermanos en Cristo, sino para el mundo que está allá, que no conoce de Cristo. La sal, hermanos, tiene ese propósito. Y esa es la figura que el Señor hace, de preservar, de poder tener armonía. Los dos, hermanos, estos dos versículos, sin duda alguna, están asociados al peligro de que sus discípulos pierdan su carácter íntegro, santo, que debe caracterizar la vida de un creyente, mis hermanos. Es increíble ver, dice el doctor MacArthur con respecto a esta frase, dice: la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en el creyente producen un carácter piadoso que capacita al creyente como un conservante dentro de la sociedad. Mi hermano, mi hermana, ¿está consciente usted de qué influencia es usted en este mundo? Es increíble. El Señor con propósito nos llamó. El pastor Antonio estaba compartiendo hace un momento Apocalipsis y estaba diciendo esto: el Señor nos ha llamado con propósito, leyendo Efesios capítulo 1. Hemos sido escogidos para su gloria, para la gloria de su nombre. Pero muchas veces se nos olvida, hermano. Y si nosotros no estamos siendo influencia en este mundo, ¿para qué seremos buenos?
¿Será que para rellenar los baches de la calle, hermano? Qué duro es esto, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor, hermanos, y no podemos falsearla. Es una advertencia que el Señor Jesús hace. Y esta advertencia es de que nosotros vivamos vidas santas, íntegras, no solamente en medio de nosotros, sino delante del mundo. Que no nos estamos amoldando a este mundo. Miren lo que dice la palabra, hermanos, en Romanos 12, 1 y 2. Y es un pasaje muy conocido, pero realmente debemos de regresar a él para entender, hermanos, que tenemos un propósito aquí. Dice la palabra Romanos 12, 1. Por tanto, hermanos, les ruego, dice el apóstol, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, o el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Con qué propósito? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Mis hermanos, el Señor no quiere que nosotros vivamos de manera que, como todo el mundo vive, Él quiere que vivamos en santidad, en integridad. Yo creo que, sin duda alguna, cada uno de ustedes que tiene sus trabajos seculares pueden darse cuenta, cada día llegan propuestas. Mira, ponme más ahí en esa factura y te voy a pasar una tajadita ahí. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Bueno, nadie me está viendo, ¿verdad? Hombre, el Señor nos está viendo cada momento. Tenemos que ser íntegros, hermanos. Se cuenta la historia de un hombre que en un hotel se encontró una bolsa de dinero y fue a la recepción y dijo: he encontrado esta bolsa de dinero en mi habitación. Y ellos ya sabían quién había estado en esa habitación. Llamaron al Señor y regresó, pero el Señor quería verlo. Le dijo: quiero agradecerte por ser tan honrado, y quiero publicar esto en los periódicos. Y le dijo él: no lo hagas. Dijo: ¿por qué? Es que yo, con la mujer que andaba, no es mi esposa. Era honrado, pero no era íntegro. Mire qué cosa. Así puede ser, hermanos. Qué terrible, ¿verdad? Damos apariencia. El creyente no es apariencia, mis hermanos. El creyente vive una vida limpia, santa, íntegra en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque sabe que está delante de su Señor cada día. Y por eso el Señor es: ustedes son la sal. Nadie más. Solo los que han nacido de nuevo pueden saber cómo es vivir bajo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el temor reverente a Dios, mis hermanos. Pero si la sal no sirve, pierde su sabor, no sirve para nada, hermano. Ya no sirve. ¿Qué impacto estamos produciendo en este mundo, mis hermanos? ¿Y saben qué? El impacto empieza desde nuestra casa. Desde ahí empieza el impacto en nuestra familia, en nuestros hijos. A veces uno cree: bueno, me voy a hacer popular para hacer buena influencia en medio de mis compañeros de trabajo. Qué error, mis hermanos. Qué error, nada más lejos de la verdad. El creyente, mis hermanos, va a ser estorbo. Va a molestar donde está. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de un mundo corrupto, mis hermanos. Y donde no están los creyentes, donde no hay creyentes, ¿qué es lo que impera? La corrupción. Pero nosotros estamos ahí para detener, para incomodar a aquellos que viven de esta manera. Y sin duda alguna, hermanos, eso le da gloria y honra al Señor. Tanto el ser sal como el ser luz, ahí lo dice al final, es para dar gloria a nuestro Dios. ¿Cuánta gloria estamos llevando al Señor, mis hermanos? ¿Estamos frenando la maldad
en el medio donde el Señor nos tiene? ¿Cuán conscientes estamos de esta responsabilidad como hijos de Dios? ¿Sabe qué, mi hermano? No tenemos esa capacidad por nuestras propias fuerzas. Necesitamos decirle al Señor cada día: Señor, ayúdame, hazme íntegro, hazme vivir una vida santa, que proclame tu nombre, porque por nuestras fuerzas no podemos. Luchamos contra el pecado cada día, hermano. Pero gloria a Dios por su Santo Espíritu, porque Él es el que nos fortalece. Hablábamos con algunos hermanos ayer sobre la oración, ¿verdad? Hermanos, no sabemos ni orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y lleva las oraciones al Señor e interpreta nuestro deseo de honrarle como nosotros vivimos. Entonces, mis hermanos, como decía al principio en el primer punto, vidas santas que retienen integridad, que retienen su integridad como creyentes. Ese es el versículo 13. Vidas santas que retienen su integridad como creyente. Pero versículos 14 al versículo 16, vidas santas que muestran su santidad y piedad. Vidas santas que muestran su santidad y piedad. ¿Qué dice ahí el pasaje? Ustedes son, otra vez, hermanos, ustedes están siendo y serán la luz del mundo. Y es interesante pensar eso, hermanos. Es interesante porque dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo, no es que seremos la luz, somos luz. Interesantemente, hermanos, cómo el Señor muestra esto, porque acuérdense que ahí en Juan 8:12 dice el Señor: yo soy la luz del mundo. Pero ahora Él les dice: ustedes son la luz del mundo. Y sin duda alguna, hermanos, no tenemos luz propia, como la luna, ¿verdad? La luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. Y cuando estamos de noche, la luna nos refleja luz, pero no es propia, es la luz del sol la que refleja. Así somos los creyentes. Nuestra luz es Cristo, mis hermanos, y nosotros reflejamos la luz de Cristo. Ahora la pregunta es: ¿cómo nosotros estamos reflejando esa luz? ¿Es una luz tenue? ¿Una luz distorsionada? Mis hermanos, si el creyente, y valga la redundancia, es un creyente verdadero, va a ser luz en este mundo, mis hermanos. Va a brillar. Cuando usted enciende un fósforo en medio de la oscuridad, todos los que están ahí lo pueden ver. Un fósforo. Y eso trae ánimo a mi vida, fíjense. ¿Por qué? Porque por ahí decían: una golondrina no hace verano, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? La luz de Cristo en un creyente sí se deja ver. Sí se deja ver. ¿Por qué? Porque está reflejando la luz del Dios Santo, del Dios Todopoderoso, mis hermanos. Es interesante cuando dice aquí: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto eso? Una ciudad en un monte, mis hermanos, cuando encienden la luz, ¿será que se puede ocultar? No se puede ocultar. Es visible, todos la pueden ver. No puede pasar desapercibida. Así son los que reflejan el carácter de Cristo, hermanos. No pueden pasar desapercibidos, y usted lo sabe, mi hermano. Muchos dicen: ¿verdad que usted es creyente? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque algo han visto del reflejo del Señor, hermanos, en ustedes. Pero eso debe ser cada día, mis hermanos. Los creyentes son como esa ciudad asentada sobre un monte. Es interesante porque ustedes saben, ¿verdad?,
Jerusalén, en lo alto allá, no se podía esconder. Palestina no se puede esconder. Y eso muestra también, hermanos, que aún los creyentes estamos en una exhibición. El creyente, mis hermanos, es una carta leída. Cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, pero si el creyente hace algo y es creyente, ¿por qué será eso, mis hermanos? Porque no podemos esconder que somos luz en el Señor. Y por eso tenemos que tener tanto cuidado de cómo vivimos, de qué influencia somos en este mundo, cómo nuestra vida ha sido transformada para hacer esa influencia. Ustedes son y seguirán siendo la luz del mundo. Y es interesante porque si seguimos leyendo, habla ahí, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están. ¿A dónde, mis hermanos? En casa. En casa. El Señor está hablando. Tu luz debe empezar en tu casa. Y es interesante porque antes no había luz, hermanos. Ahora tenemos luz, mire, hasta de día tenemos luz. Antes no. Eran unas vasijas pequeñas, unas cositas ahí, unas lamparitas así, de aceite. Y dice que se rompía en el barro de las paredes, se rompía ahí, y ahí ponían la lamparita para que alumbrase a todos. Y como era un solo cuarto, hermanos, todos estaban alumbrados ahí. ¿Ven qué influencia tan grande es la luz del Señor en nuestras vidas? Es increíble, hermanos, pensar eso. Pero realmente, si Él lo dice, es la realidad, mis hermanos. Ayer había un deseo muy bonito en la iglesia de ser luz en esta comunidad, de ir y hablar del Evangelio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hemos sido puestos con propósito. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Nosotros somos los encargados, hermanos, de ir y ser discípulos y hacer discípulos. ¿Y sabe qué? Lo hacemos con la fe puesta en el Señor. Como familia, vamos a otro país donde no conocemos. Yo lo conocí por una semana. Mi familia no conoce. Solo la fotografía. Pero creemos fielmente que el Señor nos ha enviado para ir y proclamarle a Él. De ser luz en ese lugar. Y yo sé que no va a ser con nuestra luz, sino con la luz de Cristo, reflejándolo a Él, mostrando a ellos amor, mostrando a ellos vivir en santidad, mostrar a ellos que es tener una familia que glorifica al Señor. ¿Cuánta necesidad hay de esto, mis hermanos? ¿Cuánta necesidad? Entonces, mis hermanos, la luz no se puede esconder y debe empezar desde casa. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de un pastor que se llamó Andrew Murray en los 1800. Este hombre, pastor sudafricano, llevó una vida de santidad y su influencia fue principalmente sobre sus hijos, fíjense. Y vean ustedes si no fue influencia. 5 de sus hijos se convirtieron en pastores. 10 de sus nietos se convirtieron también en pastores. Y 13 de sus bisnietos en misioneros, hermanos. ¡Wow! ¡Qué influencia la de este hombre!, ¿verdad? A veces pensamos, bueno, voy a hacer influencia en mis hijos, ¿verdad? Tal vez el Señor lo usa. No piense eso, mis hermanos. El Señor los va a usar. El Señor los va a usar. Porque van a brillar con su luz en medio de una sociedad que tiene tanta perversión. Y qué lindo saber, hermanos, entonces que somos una influencia, pero que tenemos un propósito santo en este mundo. Debemos de vivir de tal manera que hacemos un impacto, tanto sal como luz, que glorificamos a Dios, hermanos, con nuestras vidas. Todo lo que el creyente dice, mis hermanos, lo debe hacer. Qué terrible
que un creyente pida prestado y no paga. ¿Creen ustedes que está haciendo luz en este mundo? No. Un creyente que ve el semáforo en rojo y se pasa en rojo. Y como les decía la vez pasada, y atrás tiene un rótulo que dice, Dios te bendiga. ¡Qué terrible! Así, hermanos, es nuestra vida. Somos cartas leídas en este mundo. Dios nos ha puesto con propósito, pero que entendamos que hay un propósito, mis hermanos. Y hasta los políticos han tomado este pensamiento, ¿verdad? Hechos y no palabras. Así es, hermano, la vida del creyente. Vivimos como cartas leídas. El mundo sabe, Mochicawi sabe que la hermana Chala, el hermano Antonio y su familia conocen, sirven al Señor. Pero son una vitrina, mis hermanos. Si ellos actúan mal, no son ellos los que van ahí a palabra de Cristo. Híjole, hermano, así es de impactante. Y me encanta porque la hermana Chala, que cuida a su nieta, le está enseñando desde pequeñita cómo debe comportarse en la casa del Señor, cómo debe de ser obediente a sus padres. Qué lindo eso, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que ellos vayan a deshonrar el nombre de Cristo afuera, cuando ellos crezcan. Y sin duda alguna, mis hermanos, la mayor bendición que van a recibir nuestros hijos es el temor del Señor, es la obediencia a su palabra. Esa va a ser la mayor bendición. A veces uno piensa, bueno, yo quiero que mi hijo sea arquitecto, que sea doctor. Al final, hermanos, si no tiene a Cristo, puede tenerlo todo. Y el Señor mismo, Jesús lo dijo, dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo este mundo y perdiere su alma? De nada sirvió, hermano. ¿Cuánto vamos a vivir aquí? 80, sin mucho, ¿verdad? No tiene sentido, hermanos, estar tan enfocados en este mundo y no pensar en la eternidad con el Señor. Yo creo que el creyente tiene que pensar, mis hermanos. Y el Señor Jesús, sin duda alguna, con toda su sabiduría, mire lo que dice aquí, versículo 16. Dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Aquí es un imperativo, hermano. Esa palabra brillar ahí no es si querer, es un mandato del Señor. O sea que cuando no estamos siendo sal y siendo luz en este mundo, no andamos caminando en santidad, en integridad, estamos deshonrando al Señor y estamos desobedeciendo su palabra. Este es un imperativo. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Pero hay un propósito, hermanos. Claramente dice, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hay propósito para el creyente, mis hermanos. Nuestra vida es para dar gloria a nuestro Padre. Qué maravilloso propósito, mis hermanos. Entonces, la vida del creyente no puede pasar desapercibida, mis hermanos. Tiene que causar un impacto, porque somos el reflejo de la luz de Cristo. Debemos de alumbrar a aquellos que están en oscuridad, mis hermanos. Y lo podemos encontrar a cada paso que nosotros damos. A cada paso. ¿Y sabe qué? Esto va a glorificar el nombre del Señor. Esto va a glorificar el nombre de nuestro Señor. El Señor les dice a los discípulos, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. ¿Saben, hermanos? Nuestra tarea no solamente es ser hijos de Dios, sino sus discípulos, aquellos que obedecen. Un discípulo es como un estudiante que siempre está aprendiendo, siempre está buscando cómo yo honro a mi Dios, que sabe que tiene un propósito aquí, que no está de balde en este mundo, mis hermanos. Por eso les dije al principio que mi deseo era que ustedes pudiesen entender, mis hermanos, que tienen propósito, que hay propósito en sus vidas, que el Señor los escogió con propósito.
O hay alguno que se escogió aquí solo. Yo quiero ser creyente. Dice la palabra que no hay justo en el mundo, que nadie busca a Dios. Es Él el que nos escogió allá en la eternidad pasada para que fuésemos sus hijos. Él sabía que un día hermano Paul iba a ser su hijo. Ya lo había escogido. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Que la hermana Guille tenía un propósito. Fíjese que muchas veces, bueno, yo no soy predicador, ¿verdad? No se preocupe por eso. El Señor nos ha mandado que todos seamos sus testigos, que todos podamos reflejarlo a Él. ¿Y sabe qué? Sus palabras son buenas, pero sus hechos gritan que realmente conocemos al Señor. Nuestra vida, hermanos, debe ser una vida que glorifica al Señor. Y eso no lo vamos a poder lograr, hermanos, por fuerza propia, sino pidiéndole al Señor cada día: Señor, hazme más obediente a tu palabra, a tus mandatos. Y este deseo nace de esa fe, de esa gratitud y de ese amor que debemos de tener por Él. Que realmente, hermanos, estemos causando un impacto, siendo sal y siendo luz. Que nuestra vida glorifique al Señor, no solamente con nuestros labios, sino con nuestras vidas. Que nuestras vidas realmente, si yo digo que yo amo al Señor, entonces soy obediente al Señor. Dijo el Señor: si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos, obedezcan mis mandamientos. San Juan 14:15. Y eso incluye, hermanos, una relación con Él cada día. Es que fíjense que yo amo al Señor, pero ya la iglesia no. ¿Cómo va a ser eso? Si usted ama al Señor, va a amar su cuerpo, hermanos, la iglesia. ¿Y sabe qué? No va a poder crecer si usted está aislado. Usted necesita tener un cuerpo que le apoye, que le sostenga. Muchas veces los seres humanos somos bien independientes. No, yo me las arreglo solo, ¿verdad? Qué lindo, hermano, cuando viene un hermano y nos abraza y dice: hermano, aquí estoy orando por ti. ¿Cómo se siente esa paz? Se siente esa fortaleza. Por eso necesitamos reunirnos. Por eso necesitamos estar en comunión. Por eso necesitamos escuchar su palabra cada día, y que esta palabra realmente impacte en nuestro corazón. Porque necesitamos, hermanos, ir a impactar al mundo que no le conoce. Yo siempre pienso, el día del Señor es el día donde nosotros recargamos la pila para toda la semana de pruebas, tentaciones, dificultades. Pero si aún el domingo, ¿y sabe qué, mi hermano? Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces aún el domingo, toda la semana ahí está, ¿verdad? Con todo y el domingo ya está cansado. Increíble. ¿Por qué? Porque Satanás también no quiere que nosotros tengamos comunión, ¿verdad? Él sabe que si nosotros venimos, escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, vamos a glorificar al Señor, y a Él no le gusta que nosotros glorifiquemos al Señor. Él quiere que nosotros andemos callados. Él quiere que nosotros no compartamos que Cristo es nuestro Señor. Él quiere gloria para Él, no para su Señor. Qué cosa más increíble, mis hermanos, que realmente nuestra vida sea, como decía, de impacto. Qué gran responsabilidad tenemos, hermanos. Tenemos un mandato. Debemos de andar como Él anduvo. Y es importante entonces recordar, mis hermanos, es importante recordar las palabras del apóstol Pablo en Tito 1, 15 y 16. Dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra o obra buena. Son los hijos de Dios, hermanos, los que pueden hacer buenas obras, buenas acciones, como un resultado de una vida entregada a Él. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Meditemos, hermanos. ¿Qué testimonio le estamos dando a nuestra familia? ¿Qué testimonio le estamos dando a la sociedad? ¿Qué testimonio estamos dando en el barrio? ¿O somos de los que nos enojamos porque nos cayó una hoja del vecino, del árbol del vecino?
Y yo digo eso porque yo tenía una vecina que hacía. Si le caían las hojitas del árbol a la casa de ella, me llamaba, me decía, mira, aquí está cayendo hojas, corte esa rama. Y yo la cortaba. Mire que aquí siento olor a orines de sus cachorros, y eran chiquitos. No. Bueno, tuve que encerrarlos para otro lado. Y mire que se vino una hoja, no, pero ya le corté la rama, sí, pero es que hay que cortarla más allá. Y fue tanto, hermano, que tuve que cortar el palo al final para no seguir el problema, ¿verdad? Hermanos, los creyentes somos hombres y mujeres de paz. No buscamos pelea. Más bien tratamos de iluminar, de alumbrar con la luz de Cristo. Hey, te pasaste, te me pasaste, ¿verdad? Y ya te bendiga. Cometemos errores. Yo recuerdo ayer que estaba regresando de Los Mochis, ¿verdad? No me fijé que había un carro atrás y me metí. Tenía una pena, ¿verdad? Yo si se me acerca le voy a decir, perdóname, no quise hacerlo. Porque no buscamos pelea, buscamos estar en paz con los hombres. ¿Para qué, mis hermanos? Para que Él sea glorificado. No para que me miren a mí, sino para que glorifiquen al Señor. Cuando nosotros hacemos misericordia, hermanos, con nuestros vecinos, glorifican al Señor. Cuando usted ayuda al necesitado, dice, que Dios le bendiga. Y estoy seguro que Él dice, es Dios el que movió el corazón de Él. Mire qué manera tan práctica. Pero debemos de ser intencionales. Yo quiero alabar a mi Dios, que el mundo le dé gloria a Dios por lo que yo estoy haciendo. Yo quiero que Él sea glorificado. Debemos de meditar, hermanos, cómo vivimos cada día. Que Dios sea glorificado en todo, que Él no sea deshonrado con nuestra vida, que sea glorificado. Y que Cristo sea glorificado también en nuestra vida, mis hermanos. ¿Y sabe qué? Vivir la vida cristiana no es fácil, hermanos, pero vale la pena. Y no espere flores cuando usted actúa bien, mis hermanos. No espere flores. Y el Señor lo dijo, mire lo que dice Juan 17, 15 y 16. Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor envía a sus discípulos, mis hermanos, al mundo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros tenemos temor de ir al mundo. Ya se han probado, ¿se acuerdan los monasterios, verdad? Creían que estando aislados estaban glorificando a Dios, pero no. Porque el Señor los manda al mundo, ¿para qué? Para que muestren su luz, para que sean sal en el mundo, mis hermanos. Y el Señor Jesús dice ahí en San Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Para qué? Para que alumbren, mis hermanos. Para que preserven este estado de corrupción tan increíble que hay. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él nos ha levantado de los muertos. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, en 2 Corintios 5:14, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué dice Efesios 5:8? Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ustedes, mis hermanos, son la luz del mundo. Que nuestra luz brille. Que nuestra luz brille para exaltar. Y como les digo, no es fácil la vida del creyente comprometido. Pero con la ayuda del Señor podemos lograrlo. La sociedad, hermanos, no es amiga de los creyentes. Porque es una piedrita en el zapato, ¿verdad? Y hay tantas historias que podemos recordar de hermanos. Un hermano me contaba ahí en el fuerte. Él es un policía. Y él maneja todo la indumentaria y todo. Y tiene su chequeo y todo. Y una vez le digo, hey, pásame algo ahí. Con gusto, pero no puedo. Bueno, entonces te vamos a marginar.
Está bien. Nos van a marginar, pero que no apaguemos la luz de Cristo, que brillamos con su luz. Y sin duda alguna, como leímos ahí en el versículo 11 de Mateo 5, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. ¿Por qué? Por mi causa, o por causa de mí. Regocíjense y alégrense, mire qué cosa, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Y el Señor recuerda, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mis hermanos, no somos los primeros en sufrir, ni los últimos. Todo creyente va a pasar situaciones difíciles, pero nuestra meta es Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor, consumador de nuestra fe. Esa es nuestra meta, mis hermanos. ¿Cómo está nuestra vida, mi hermano? ¿Es usted una buena influencia donde usted está? ¿Una influencia de Cristo? Eso es lo que nos manda este pasaje. Hacer sal y hacer luz en este mundo, viviendo de una vida transformada por el Evangelio. ¿Con el propósito de qué? De llevar gloria a su nombre. Este es el día del Señor y por eso estamos aquí. Seamos como uno, que aunque era un ciego, andaba con una lámpara para alumbrarle la calle a los demás, porque él ya se la conocía. ¿Qué vidas estamos viviendo, mis hermanos? ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Somos sal en esta tierra? ¿Estamos siendo buena influencia donde estamos? Mis hermanos, ¿qué influencia está dando la iglesia Palabra de Cristo en Mochicagua? ¿Será que las personas de alrededor dicen, ellos sí son creyentes, ellos viven vidas que glorifican a Dios? ¿Qué tal si un día el Señor se llevara a la iglesia de Palabra de Cristo en Mochicagua? ¿Será que haría falta aquí? ¿O diría, bueno, que se vayan, hombre? Ojalá que no. Ojalá que la gente diga, qué influencia tan buena son ellos. ¿Cómo esa misericordia? ¿Cómo se aman? ¿Cómo aman al vecino? ¿Cómo se esmeran en ayudar a los demás? Sin duda alguna, hermanos, hay propósito. El propósito es predicarles a Cristo. Si usted es una buena influencia, va a tener puertas abiertas. Pero si usted no es una buena influencia, peligroso, ¿verdad? Que realmente, hermanos, el resplandor de Cristo en nosotros pueda guiar a otros en el camino. Dios no nos ha enviado a condenar el mundo, mis hermanos. No nos ha enviado a condenar el mundo, sino a compartir las buenas nuevas de salvación a través de su luz. Esta iglesia es una iglesia muy bonita, hermano. Doy gracias a Dios por haberme traído y verles. Pero sigan creciendo en obediencia. Tienen pastores, tienen líderes que son muy piadosos. Sigan su ejemplo. Que cuando ellos les animen a hacer algo, ustedes también respondan. Saben que uno de pastor es muy animado y ese es parte del respaldo del ministerio. Cuando hay otros que están listos para servir al Señor juntos. Solos no podemos. Yo le ruego al Señor al llegar a Perú que Él tenga hombres ahí y mujeres que nos acompañen en el ministerio, porque solos no vamos a poder, y que realmente sus vidas sean transformadas. Pero si Él ha hecho todo esto que ha pasado en nuestras vidas, yo sé que Él las tiene, y doy gracias a Dios por eso, porque por fe nosotros vamos, creyendo de que es un mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, donde sea, mis hermanos. Hay propósitos preciosos en la vida de los creyentes, pero debemos de vivir vidas santas, que muestren integridad, que muestren santidad en toda su manera de vivir. ¿Se recuerdan? Y a mí me impacta eso. ¿Se acuerdan del ciego que el Señor sanó? Y le preguntaron, ¿quién te sanó? Y no estaba ciego, pues.
No sabía, pero él dice, lo que sé es que era ciego y ahora veo. Hermanos, nosotros éramos ciegos, pero ahora vemos claramente al Señor. Ahora vemos su luz. Somos la luz de Él. Que nuestra vida, mis hermanos, realmente refleje esa transformación. Que produzcan un gran impacto en las personas que están a nuestro alrededor. Amén, mis hermanos. Que su palabra realmente pueda llevar fruto en nuestra vida. Vamos a orar.